El abogado del diablo y el libre albedrío. Lucifer, un ángel hermoso, es una figura trágica que se describe mejor por sus propias palabras. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Fue confinado al infierno después de una rebelión fallida por el control de los cielos de Dios. El deseo de Satanás de rebelarse se debe a su falta de voluntad para aceptar que no todos los seres merecen la libertad, declarando que los ángeles son seres autónomos y eliminando así la autoridad de Dios sobre ellos como su creador. El diablo se presenta como un personaje carismático y persuasivo. Satanás se manifiesta por primera vez cuando presenta argumentos a sus ángeles seguidores de por qué se debe tratar de derrocar a Dios. Él sostiene que deberían tener los mismos derechos que Dios y que el cielo es una monarquía injusta. El papel de Satanás como una fuerza impulsora ha sido objeto de mucho debate académico. Por ejemplo, los escritores y pensadores del movimiento de la Ilustración durante el siglo de las luces reinterpretaron la historia del diablo para que se ajustara a las preocupaciones políticas de su época. La muestra es John Milton, quien describió un Lucifer psicológicamente complejo en su poema Paraíso Perdido, que cuenta la historia de la caída en desgracia de Satanás. El Lucifer de Milton es un personaje atractivo, solidario, y que encarna los sentimientos de rebeldía del republicanismo del siglo XVII. Para algunos artistas románticos y de la Ilustración, Satanás era un rebelde noble que libraba una batalla contra la tiránica autoridad de Dios. Todo lo anterior es el preludio para las palabras de John Milton de la película El abogado del diablo. La culpa es como un saco de ladrillos, lo único que tienes que hacer es dejarlo en el piso. ¿Y para quién cargas ese montón de ladrillos? ¿Dios? ¿Es eso? Déjame darte información de primera mano sobre Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Le da al hombre instintos. Les da ese extraordinario don. ¿Y después qué es lo que hace? Lo juro, para su propia diversión, para su propio teatro cósmico privado. Él coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿él qué hace? Está riéndose. El maldito enfermo. Es un tacaño. Es un sádico. ¿Alabar eso? Nunca. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, ¿eh? ¿Por qué no? He estado aquí abajo desde el principio. He proporcionado al hombre todas las sensaciones que ha buscado. Le he suministrado lo que ha querido. Y nunca lo he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca lo rechacé a pesar de todas sus imperfecciones. Soy un fan del hombre. Soy un humanista. Quizá el último humanista. ¿Quién en sus cabales, Kevin, podría negar que el siglo XX ha sido completamente mío? Todo él, mío. Estoy llegando a la cima. Es mi momento, es nuestro momento. Regresando al escritor John Milton, él es el primero que nos presenta al diablo seductor, ese ser sobrenatural que hasta el momento era visto como azotador de la humanidad, castigándolos a latigazos o difuminando plagas y pestes, pero para hacer sufrir a la humanidad con mortales enfermedades en sus últimos días de vida, solo para después pasar la eternidad bajo su completo poder y castigo. Milton introduce a un ser poderoso, pero que no hace uso de la fuerza, más bien hace uso de la astucia, seduciendo a las personas para desobedecer a Dios, con un discurso atractivo, argumentando que si Dios te dio dones y te ha convertido en un ser dotado de bendiciones, entonces, ¿por qué te prohíbe hacer uso de esos dones y esas bendiciones? La respuesta es simple, para su diversión y regocijo. Milton pone a Lucifer en la corte celestial hablándole a los arcángeles, dando un discurso muy convincente acerca del autoritarismo de Dios. Era algo así como, despierten compañeros, ustedes tienen voluntad propia, no tenemos por qué ser títeres de ese ser sádico, que solo se divierte con nosotros. Síganme y haremos un lugar mejor, donde tendrás libre pensamiento y no se te prohibirá nada. De esta forma ganó muchos seguidores y así Lucifer ganó adeptos para formar su propia corte.
La película nos muestra a ese Lucifer llamado Milton, convertido en un atractivo seductor, elocuente y con argumentos lógicos e irrefutables, pero sobre todo respetuoso del libre pensamiento. Nunca te obligará a hacer ni decir nada que no quieras, pero te abre los ojos y te presenta un mundo que tal vez no conocías, porque tal vez te lo habían ocultado para seguir obedeciendo a ciegas y sin cuestionar. Como él mismo dijo, yo solo les muestro los escenarios, es decir, les doy el conocimiento, y cada persona es libre de decidir, jamás obligará a nadie a decidir. Si dices no, será no entonces. Utiliza el mismo discurso y los mismos argumentos que utilizó con la corte celestial en aquel entonces. Se dice admirador del ser humano y respetuoso de sus imperfecciones. La esencia de todo esto es su ideología contrapuesta a Dios. Simplemente no le gusta la idea de obedecer a ciegas y el sistema de provisiones absurdas y paradójicas. Pero por otro lado, en la corte celestial hay dos corrientes, los que sí creen que seguir al Creador es lo correcto y los que creen que todo es un autoritarismo. ¿Quién está equivocado? Es una pregunta difícil, pues cada quien de forma individual está siguiendo su libre albedrío, definiéndose por una corriente o la otra. Por otra parte, Milton tal vez sienta envidia de Dios, el Creador Todopoderoso, y esta actitud rebelde sea movida por la envidia, movido también por la avaricia de querer ser como el Creador, toma el liderato del bando de oposición para ir en contra de su Creador. Su único anhelo es hacerle ver a Dios que Él también será un guía para la humanidad. Arrebatar la humanidad a Dios sería su objetivo. Así es su forma de ofenderlo, y lo que más le dolerá es que los humanos se irían con él por voluntad propia. ¿Qué mejor forma de burlarse del Creador que restregarle que los humanos lo prefieren a él y no al Todopoderoso? Y lo mejor de todo es que es por decisión propia. No hay mejor manera de crear ego, pues él lo dijo explícitamente. Vanidad, mi pecado favorito. Finalmente, podríamos decir que el libre albedrío es una fantasía, una ilusión. En este mundo, cada uno de nosotros estamos limitados por muchas cosas desde que nacemos. La regla de nuestros padres, las leyes civiles y jurídicas, las normas religiosas, la moral. Entonces no somos libres de pensar o de actuar, pues lo hacemos guiados y pensando siempre en todas estas limitantes. Tal vez ni siquiera podemos decidir libremente si queremos afeitarnos un día o no, pues siempre están, por ejemplo, las reglas de vestimenta y la apariencia. Entonces, lo hacemos, pero probablemente estamos inducidos por la moda y los códigos de vestimenta. En fin, el libre albedrío es una perra. Yo me despido agradeciendo su atención. Los veo la próxima. Adiós.